Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños para romper votos de pobreza, sanación para mascotas, lecturas de runas, de tarot, de ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento se quieren contactar con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Mándenme un mensaje a mi página para que les dé los costos y puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias a todos por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben y por siempre dejarme un like. Y hoy les voy a platicar de cómo tenemos ahorita la energía que está sumamente fuerte. Yo les había dicho que el 5 de septiembre se abría el último portal energético de este año. Y se va a cerrar el 22 de diciembre a la 1:45 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Aquí es muy importante entender, luego me preguntan, oye, ¿cómo sabes de esos portales? Mis guías me van diciendo que les vaya yo avisando cuándo son esos momentos en los que hay que estar atentos y hay que estar en alerta. Eso se los puse hace varios meses y lo pueden checar en mi página, en mi Insta, en Twitter, porque siempre trato de compartirles algo para que estén en alerta. No es para crear pánico, es para estar en alerta y estar prevenidos. Ahorita entramos en este periodo que es el más fuerte de este año y es donde vamos a ver muchos desastres naturales, enfermedades, cosas con aviones, cosas de, pues a lo mejor de ataques, como cosas muy fuertes. Seguimos en años que son de karma. Entonces, las lecciones para todo el mundo son muy fuertes. Y como este año ha sido un año muy inestable, pero muchas a lo mejor de las personas no hemos aprendido todas las lecciones que nos tocan, pues por eso nos va a tocar todo esto que viene. Es como el coletazo de toda la energía de este año y toda esa energía negativa también que han dejado todas las personas durante este año. Por eso siempre les digo que hay que elevar la vibración, mandar luz, amor a todo el planeta, porque lo negativo se alimenta de lo negativo. Si nosotros tenemos miedo, enojo, rencor, odio, frustración, enfermedad, vamos a alimentar esa energía negativa que ahorita hay demasiada en todo el mundo. Vean todas las protestas, las manifestaciones, todo lo que está pasando en algunos lados es realmente fuerte. En muchos videos también ya les había dicho que los niños iban a infectar, los bebés. Les voy a volver a compartir el video, lo voy a subir en mi página hoy en la tarde, para que vean en dónde se los puse y les dije, hay que estar atentos. Les dije también, viene mucha infección por la carne y por animales. Traten de no comer tanto animal, porque los animales bajan la vibración. No porque yo quiera que todos sean ni vegetarianos, ni veganos, ni nada. Yo soy vegetariana, pero no porque yo quiera que no lo coman, sino me refiero que si ustedes están pasando por una enfermedad, están enojados, están frustrados y le meten esa energía de un animal muerto y esa sangre, entonces su vibración va a estar cada vez más baja. Y si las cosas no se les dan, las cosas se van a seguir estando detenidas. Y si traen algún trabajo de brujería o les hicieron algún trabajo de santería, pues esa energía trabaja con la sangre. Entonces traten de no estar, y trabaja con los muertos, entonces traten de no estar como en esa energía y en esa vibración. ¿Qué pasa cuando hay portales energéticos como estos? Hay muchas veces o muchos días durante el año que a lo mejor podemos tener portales energéticos. En el 11-11, hoy por ejemplo hay un portal energético también del 22 del 22 y el 11 son números maestros en donde podemos pedir cosas, elevar la vibración, podemos trabajar con la energía de nuestros guías, nuestros guardianes, nuestros seres de luz para poder lograr las cosas que nosotros queramos y para poder querer realmente, bueno, no querer nada más, sino para poder conseguir las cosas que realmente nosotros deseamos, pero de corazón. O sea, que nosotros queramos algo que realmente podamos tener y podamos obtener, pero sobre todo a nivel no nada más material, sino a nivel espiritual. Esa conexión con nuestros guías y con nuestros maestros para ver si estamos en el momento correcto para poder lograr lo que nosotros deseamos. Ya estamos casi terminando el año. Vienen ahorita, vamos a ver varios terremotos. A partir del día 20, independientemente del portal que ya les había dicho, del 20 de noviembre, empezó la energía mucho más fuerte. Y cada vez vamos a ver más terremotos, vamos a ver cosas destructivas, vamos a ver tsunamis, vamos a ver cosas muy fuertes. Ya les había dicho que viene un invierno súper fuerte para todo el mundo. Va a haber países que se van a quedar bajo la nieve, que no van a poder salir como en varios días.
va a haber problemas de luz. Y eso no se los digo nada más ahorita, se los dije hace meses. Les digo que les voy a volver a compartir ese video. ¿Qué pasa cuando hay estos portales energéticos que son de tantos días? Bueno, les voy a explicar qué pasa. Los 4 elementos, que es el agua, el aire, la tierra, el fuego, entran en desequilibrio total. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos exceso de agua, exceso de lluvia, exceso de calor, de sequía, exceso de terremotos, o sea, todo lo que tiene que ver en exceso. Y eso nosotros también lo tenemos en nuestro cuerpo. Todos tenemos, no importa de dónde son, ni en qué crean, ni nada, todos tenemos los 4 elementos. El aire representa pues nuestros pensamientos, nuestras ideas. La tierra pues representa la parte económica. Entonces todo tiene que ver. La parte emocional pues representa el agua. El fuego representa la fuerza, las ganas de hacer las cosas. Entonces es muy importante como tener todo eso en equilibrio. Si vemos demasiado fuego, ¿qué pasa? Pues hay demasiadas erupciones de volcanes, hay incendios, hay atentados, o un calor que uno se derrite. Pero ¿qué pasa con nosotros? Podemos estar más explosivos, más enojones y podemos estar como con esa mecha muy corta y poder tomar, no tomar decisiones con calma, sino tomar decisiones súper arrebatadas. Si hay demasiada agua alrededor, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los sentimientos a flor de piel, vamos a estar muy emocionales y también podemos caer en una depresión y podemos pensar que todo lo que nos dicen los demás va en contra de nosotros, como engancharnos muy fácil. ¿Qué pasa si hay demasiado aire? Pues puede ser que los pensamientos que tengamos nosotros pues sean pensamientos que no sean negativos, no nos concentramos, no estamos centrados en las cosas que realmente queremos, como que las ideas no las podemos aterrizar en algún momento. También cuando hay demasiada tierra o demasiado cosas, por ejemplo, como deslaves, lodo, pues piedras en las carreteras, como todo ese tipo de cosas, toda la parte económica también se estanca. Entonces hay que equilibrar mucho más nuestra energía en estos tiempos o en estos días. ¿Por qué? Para que, bueno, ahora sí que ¿por qué? Para nosotros poder estar mucho mejor, pero para que se nos abran los caminos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo doble para que no se caiga la economía de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, para que sigamos teniendo esas ganas de hacer las cosas, que no estemos nada más como con esa motivación a la mitad, que podamos cerrar este año bien, para que podamos iniciar el que viene al 100. Todavía vamos a tener varios años de karma. ¿Cuándo vamos a tener? Obviamente el karma también es personal, pero aquí hablo como a nivel de planeta. ¿Cuándo se va a estabilizar? Hasta el 2026. No quiere decir que nos vaya mal todo este tiempo, pero van a ser lecciones muy fuertes. Y el año que entra, les voy a hacer unas predicciones también de lo que viene para cerrar el año y para el año que entra, vienen también enseñanzas muy, muy fuertes. Antes de que termine el año, vamos a ver también mucho conflicto de intereses, conflictos, cosas de cosas de política. Hay que poner atención, hay que vibrar alto, hay que enfocarse cada uno en lo que uno quiere y esos 4 elementos hay que equilibrarlos. Es muy, muy importante. Ya les he dicho también hace meses que les digo, tengan una lámpara, tengan velas, tengan comida, tengan agua, tengan dinero, porque si pasa algo, puede ser que de repente no tengan eso que ustedes desean, o no lo tengan a la mano, o de repente se colapse la cadena de suministro, si de repente cae muchísima nieve, pues no van a poder salir a comprar las cosas. Pongan de verdad como mucha atención. No es para crear pánico, es nada más para que hagan las cosas previniendo. Si no las ocupan, no pasa nada, pero si las llegan a ocupar y no las tienen, sí lo van a lamentar. Entonces, a vibrar alto porque entramos en el periodo más fuerte. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño y deseo de corazón que haya paz en el mundo, que todos podamos estar bien y que cada uno pueda tener como esa tranquilidad y esa paz que cada uno deseamos en nuestro corazón.